¿No cree que el abandono de la oposición, el que usted ha tenido que impulsar las impugnaciones sola, no sé si la asesoría también de sus abogados, hubo también una deficiencia en la insistencia hacia el tribunal? Pasaron 2 semanas, no se solicitó una audiencia. A ver, yo te voy a decir claramente por qué. Yo sostengo que el tribunal está indebidamente conformado. Pero eso no es facultad de la Corte. No, a ver, ¿quién te defiende cuando ya no hay justicia? La Corte. Claro que la Corte tenía facultades, pero no le quiso entrar la Corte, porque obviamente ya tiene muchos problemas políticos con el presidente como para meterse en otro. Pero cuando tú te quedas absolutamente indefensa, y aquí ese tribunal, y no tengo nada contra la sexta magistrada, pero cambia el criterio para nombrar a la sexta magistrada que había utilizado antes. Y cuando no está la séptima magistrada o magistrado, que sí te da la posibilidad de que haya un debate más amplio, el presidente decidió que no se conformara esta sala adrede. Lo hizo con todo dolo, alevosía y ventaja, porque no nos permitió a los senadores nombrar, y ya teníamos nosotros listos los nombramientos, pero se impidió porque el presidente prefería un tribunal en donde pudiera controlar al menos a 3 de 5 y no a los 7, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto se diseñó desde Palacio Nacional. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Y como nos encantan los finales felices, vamos con la información, pregoneros, porque así batieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial por parte del PRI, el PAN y ya el extinto PRD. No se presentaron a escuchar sus quejas, todo esto que viene arrastrando Xóchitl Gálvez, y así lo dice: para ellos, yo ya no existo. Así el llanto por parte de la ex candidata del PRIAN, así expresó su amargura Xóchitl Gálvez, su decepción. Ya no es nada Xóchitl Gálvez, mis estimados pregoneros, pero bueno, ella va a ir a presentarse el día de mañana a las afueras del INE, mis estimados pregoneros, para salir a protestar en contra de la sobrerepresentación de Morena y de sus aliados, cuando ella misma, al ser una pésima candidata, pues llegó a esto mismo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pero bueno, ahí está Berta Xóchitl Gálvez haciendo la víctima y llorando. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya no existo. Vamos a ver la entrevista, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así el llanto por parte de la candidata del PRIAN. Decir que no estuvieron los magistrados. Sí recibí una llamada por un tema de salud de Yanina Talora, y ahorita me acaba de recibir otro de los magistrados, ¿cómo se llama? Reyes. Perdón. Y en la mañana solo me recibió la magistrada presidenta. Fueron los propios integrantes de la comisión los que establecieron que una vez que se publicara el proyecto, me recibirían en su conjunto todos los magistrados. Esto no se cumplió. Para ellos, seguramente si les hubieran dicho que en la sala de Mónica estaba Claudia Sheinbaum, hubieran corrido. Pero como estaba yo, para ellos yo ya no existo. Me llama la atención 2 cosas que están pasando que me parece que dejan claro que algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional, y les voy a dar las razones. Las 32 mañaneras que la sala especializada había argumentado que habían sido una clara intervención del presidente, ayer fueron devueltas con la justificación de que caducaron. ¿De quién es responsabilidad que hayan caducado? Yo presenté en tiempo y en forma mi derecho a que se analizaran esas mañaneras y la afectación en junio, julio, agosto. Efectivamente ya estamos en agosto, pero fue el INE el que no dictaminó en su momento, lo hizo a propósito para que caducaran. Fue la sala especializada la que no hizo su trabajo, cuando la sala especializada dice que la fecha de la última mañanera o el último recurso que yo presenté es la que establece
caducidad y en este caso no se había cumplido. Y entonces la regresa para que en lugar de integrarla diga una por una, no le da un plazo de 48 horas antes de que se califique la elección presidencial para resolver ese tema. Simplemente patea el bote, ¿para qué? Para que no toquen ni con el pétalo de una coma el proyecto que traen. Y como esa era una parte importante de lo que yo estaba reclamando, la intervención del presidente, de esta manera lo sacan. Y el otro tema es el tema de violencia política en razón de género. Ayer se iba a discutir y sobre pretexto de que no se había circulado el proyecto con anticipación se baja de la orden del día. Yo espero que se discute el próximo lunes. Aquí hay lentes de color violeta donde se habla de la perspectiva de género de una manera importante. Y el otro tema para mí relevante que tiene que quedar en la calificación es la violencia política que el presidente ejerció y que la sala especializada confirmó y que la magistrada, de acuerdo al proyecto que leí de Janino Talora, no en todas, pero en algunas está confirmando. Entonces, para mí sí es muy delicado porque entonces en la calificación, que por cierto yo nunca pedí la anulación, yo lo que pedí es que se diga qué pasó. Ahora resulta que es la elección más transparente en la historia, casi, ahí sí como Dinamarca, porque vean, ahí sí no va a quedar ni una mancha al tigre, porque esto lo están operando desde Palacio Nacional. Todos estos trucos jurídicos de regresa a las mañaneras, di que ya caducaron, la violencia política no existió, la coacción del voto con los programas sociales, pues están en esas mañaneras, cuando el presidente dice que voten por los diputados federales para que no quiten los programas sociales, ahí se coaccionó el voto, hay evidencia. Entonces yo lo que establecí, y voy a hacer pública una carta que yo traía para leerle a los magistrados de mi punto de vista de lo que está pasando en este tribunal, es pues justamente que no se está reflejando lo que pasó en la elección. Por supuesto que el presidente intervino, por supuesto que se coaccionó el voto, por supuesto que se me violentó, o sea, ¿cuánto incidió? Yo en la calle me decían, es que usted se robó dinero, yo nunca me he robado un peso, pero como el presidente lo dijo en la mañanera, que yo, mi empresa, había facturado, la gente cree que facturar es similar a robar. No, robar es lo que hacen sus hijos, eso sí es robar. Yo trabajo hace 32 años como empresaria y no me pudieron probar que alguno de mis contratos fuera inequitativo. A mí me acusan de que dije narcocandidata a Claudia. Pues ven, al presidente está más preocupado para decirle al Mayo, no Mayo, yo no tuve nada que ver, yo no fui, no fueron los gringos, yo ni me metí, o narcopartido a Morena, ¿no? Y ahí sí me sancionan y ahí sí me ponen multa, pero en los temas fundamentales y relevantes no se toca. Hay 200 recursos que no se van a resolver y que se va a calificar la elección. Entiendo que Claudia puso la fecha porque la anunció antes que la presidenta del tribunal, pero pues no es justo que se queden ahí los recursos, y eso sí, los de niños resolvieron todos. O sea, ahí sí me multan cada día, cuando hay otros asuntos, los de los niños me pueden seguir multando dentro de un año, digo. Hay todo un tema de la inteligencia artificial que pues, no les queda claro si es inteligencia artificial porque no le entienden, pero sí me multaron ya, y no es un niño real. Desde ayer se preveía que no estuviera el pleno completo ni se hiciera esta audiencia pública, con el argumento de que solicitó esta audiencia cuando ya estaba el cierre de instrucción del juicio en estrados. En una autocrítica, Xochitl, a unos días de que ya se cierre en definitivo el proceso electoral, ¿no cree que el abandono de la oposición, el que usted ha tenido que impulsar las impugnaciones sola, no sé si la asesoría también de sus abogados, hubo también una deficiencia en la insistencia hacia el tribunal? Pasaron 2 semanas, no se solicitó una audiencia. A ver, yo te voy a decir claramente por qué. Yo sostengo que el tribunal está indebidamente conformado. Pero eso no es facultad de la Corte. A ver, ¿quién te defiende cuando ya no hay justicia? La Corte.
Claro que la Corte tenía facultades, pero no le quiso entrar la Corte, porque obviamente ya tiene muchos problemas políticos con el presidente como para meterse en otro. Pero cuando tú te quedas absolutamente indefensa, y aquí ese tribunal, y no tengo nada contra la sexta magistrada, pero cambia el criterio para nombrar a la sexta magistrada que había utilizado antes. Y cuando no está la séptima magistrada o magistrado, que sí te da la posibilidad de que haya un debate más amplio, el presidente decidió que no se conformara esta sala adrede. Lo hizo con todo dolo, alevosía y ventaja, porque no nos permitió a los senadores nombrar, y ya teníamos nosotros listos los nombramientos, pero se impidió porque el presidente prefería un tribunal en donde pudiera controlar al menos a 3 de 5 y no a los 7, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto se diseñó desde Palacio Nacional. 2, cuando yo metí este escrito, y en cuanto me contestaron, pues yo en qué momento he estado siguiendo las sesiones públicas, y es indignante lo que está pasando. Es indignante porque están resolviendo de una manera totalmente a favor de Palacio Nacional. O sea, ¿por qué las mañaneras sacarlas si sí existieron? ¿Por qué la violencia política no ponerla? Yo no estoy pidiendo que inventen historias. Ahora, se cierra la instrucción. Se cerró el día que publicaron el documento. O sea, ¿cómo? Si el pretexto es que se cierra la instrucción, ese día que publicaron el documento cerraron la instrucción. Entonces, en ese sentido, no tengo una deficiencia jurídica. Y el hecho de que yo estoy peleando porque hay 16.5 millones de personas que votaron por una opción distinta. ¿Cuál sería la conclusión, según lo que yo siento de este tribunal, cómo está resolviendo? Mira, róbate dinero, aplícalo en la elección, que se mete el gobernador y el presidente a tope, no pasa nada, nomás asegúrate de ganar más por más de 5 puntos. Y si haces eso, pues ya las incidencias no se van a resolver, no van a importar. Ese es el precedente que estamos dejando. A la sexta magistratura la buscó Xochitl. Pues a través de la presidenta, pero pues voy a tratar de ver si puedo tener un Zoom con ella. De todas maneras lo voy a intentar, y voy a valorar si vuelvo a pedir una cita. O sea, estoy segura que si a los magistrados les hubieran dicho que viene Sheinbaum, van todos. O sea, finalmente sí soy la candidata perdedora, o sea, asumo la responsabilidad que a mí me toca en ese sentido, pero hoy por hoy no hay presidenta electa. Hoy por hoy los magistrados nos deberían de dar una igualdad en el trato, pero como no tienen ese interés y como ellos ya decidieron inventar lo que tengan que inventar, porque eso de ayer, y sí tengo que reconocer que yo ya casi había abandonado el tema, pero lo de ayer me indignó. Lo de ayer, de que las mañaneras digan que ya caducaron, como si fuera mi responsabilidad, en lugar de que digan, ¿por qué caducaron? Y en lugar de que digan, fue cierto lo que pasó, cómo incidieron las mañaneras, no, regrésala y ya pues limpiamos. Y que no hayan abordado el tema de violencia política, porque dicen que el proyecto se circuló desde el viernes pasado. Se tenía que haber abordado el día de ayer, pero bueno, yo espero que se aborde el lunes. Aquí hay unos lentes violeta. Se cometió violencia política en razón de género. Tiene que quedar consignado en el dictamen. Que me digan que un JDC no es el mecanismo porque no pedí la anulación, es falso. El JDC es un mecanismo para defender mis derechos políticos. Fui la candidata a la presidencia, pero los recursos del PAN y del PRI son copia del mío. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia de unos y otros? Entonces, ellos sí pidieron la anulación. Si el pretexto es ese, pues ahí están los otros dos de los partidos. Que me digan que no tengo yo interés jurídico por haber pedido que se resolvieran todos los recursos que están pendientes, me parece que quedo totalmente indefensa. O sea, entonces, pues ya, ese es mi punto de vista. Les voy a hacer pública la carta que yo había escrito para todos los magistrados, para que la lean, pero mi sentir, pues es que algunos magistrados, pues ya cedieron ante la presión. Xochitl. Y esta, precisamente como ella dice, sí, es la candidata perdedora, pero la más chillona, mis estimados pregoneros, la más berrinchuda de los últimos años.
sexenios, décadas, mis estimados pregoneros, ya totalmente abandonada por el propio PRI y el propio PAN. Pero bueno, ahí está Xóchitl Gálvez ante la decisión del tribunal de no considerar las 36 mañaneras en las que el presidente intervino en la elección por su posible caducidad. Presenté alegatos, fui recibida de manera individual por la magistrada Mónica Soto, el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Yanine Otárora se disculpó. El resto de magistrados simplemente no llegó. No obstante que el acuerdo era que la audiencia sería pública una vez circulado el proyecto, hago público lo que tenía preparado para decirles. Y así la carta, que ni siquiera vale la pena leer, mis estimados peroneros, así la pueden encontrar descargada, pero ahí está, ya está culpando, acusando a los magistrados de que ya se vendieron a Palacio Nacional. Duras y terribles acusaciones por parte de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que ya que le queda, ahora sí el INE sí se toca, ahora el tribunal sí se toca, mis estimados pregoneros. Ahí está la carta por parte de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, pero bueno, todo quedó en llanto y así queda totalmente exhibida, bateada por el propio tribunal electoral. Pues así el llanto de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que ya se redujo totalmente a la nada. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas y esta comunidad siga creciendo. Nos vemos a la siguiente.